con Dios al amanecer. Nuevamente el Señor nos invita a estar listos a escuchar su palabra, dejarnos tocar por ella y que transforme nuestra vida. Estamos en la cuarta semana del tiempo ordinario. Vamos a tener como lectura el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. Llegó esto a oídos del rey Herodes, pues su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso tiene poder de hacer milagros. Otros, en cambio, decían: es Elías. Y otros: es un profeta como los demás profetas. Pero Herodes al oírlo decía: este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Y es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la que había tomado como mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y cuando lo oía se angustiaba, pero lo escuchaba con gusto. Llegó un día propicio en el que Herodes, por su cumpleaños, ofreció un banquete a los magnates, a los tribunos y a los príncipes de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo preguntó a su madre: ¿qué he de pedir? Ella le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Después de entrar inmediatamente y con rapidez donde estaba el rey, le pidió: quiero que me des enseguida en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y por los invitados, no quiso desairarla. Al instante envió el rey a un verdugo con orden de que trajera su cabeza. Fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron, tomaron el cuerpo, y le dieron sepultura. Palabra de Dios. La figura de Juan el Bautista en el Evangelio de hoy es admirable por su ejemplo de entereza en la defensa de la verdad y su valentía al denunciar el mal. De la muerte del Bautista habla también Flavio Josefo, un historiador, que le atribuye al miedo que Herodes tenía de que pudiera haber una revuelta política incontrolable en torno a Juan. Marcos nos presenta un motivo más concreto. El Bautista fue ejecutado como venganza de una mujer despechada, porque el profeta había denunciado públicamente su unión con Herodías. Herodes se casó con Herodías, que era la esposa de su hermano. Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano, entonces ahí había una falta grave. Herodes apreciaba a Juan a pesar de esa denuncia y le respetaba, sabiendo que era un hombre honrado y santo, pero Herodes era débil. Se convierte en instrumento de la venganza de una mujer, Herodías, por medio de su hija Salomé. De Juan aprendemos sobre todo su resiedumbre de carácter y la coherencia de su vida con lo que predicaba, o sea, era recio de carácter y coherente en su vida. El Bautista había ido siempre con la verdad por delante, en su predicación al pueblo, a los fariseos, a los publicanos, a los soldados. Ahora está en la cárcel por lo mismo. Preparó los caminos del Mesías Jesús, predicó incansablemente y con brío la conversión. Mostró claramente el Mesías cuando apareció, no quiso usurpar su puesto. Él tiene que crecer y yo menguar. No soy digno ni desatarle las sandalias. ¿Qué podríamos entonces resaltar del Evangelio de hoy? Por un lado, la gran expectativa que Jesús causa en la corte de Herodes. Sus acciones, sus palabras, todas ellas causan un discernimiento comunitario. O sea, causa un caos, un espacio para la reflexión. Eso es bueno. Por otro lado, nos muestra la maquinaria de la intriga, que busca fines oscuros, intereses personales, así como la muerte de Juan el Bautista. Aún hoy en nuestros días se sigue orquestando, maquinando intrigas que buscan el beneficio de unos pocos privilegiados
que buscan vengarse, manifestar su odio contra personas determinadas o solo realizar un deseo de quedar bien ante los demás, cayendo así en la injusticia social. Si Herodes hubiera conocido la verdadera esencia de Jesús, no se le habría ocurrido asesinar a quien lo profetizaba. Descubramos entonces que hemos perdido a Dios en nosotros y busquemos los medios para recuperarlo en nuestras vidas. Descubramos que hemos perdido de Dios en nosotros y busquemos los medios para recuperarlo en nuestras vidas. Que esa sea la tarea de esta semana. ¿Qué hemos perdido de Dios en nosotros y cómo podemos recuperarlo? Ojalá en la oración y el encuentro sincero con el Señor. Que el Señor les bendiga en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.